Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver las técnicas de integración. Deciros que este tema va a ser bastante intenso porque tenemos muchas técnicas de integración, pero las necesitamos para saber cómo resolver las integrales. Y concretamente en este vídeo vamos a ver los tres recursos diferentes que tenemos para obtener las integrales y también vamos a realizar bastantes ejercicios para saber cómo resolver las integrales a partir de una tabla. ¿Por qué a partir de una tabla? Bueno, pues porque es uno de los recursos que tenemos para obtener las integrales. Aquí tenemos los tres diferentes recursos que tenemos para obtener las integrales y ya vemos que una de ellas es la tabla, otra es las técnicas de integración y por último tenemos la tecnología. ¿Qué nos vamos a encontrar en las tablas? Que lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar son fórmulas de integración. Estas fórmulas de integración simplemente nos van a servir para obtener las integrales de diferentes funciones. ¿Y para qué nos sirven las técnicas de integración? Bueno, pues imaginad que tenemos un integrando que no aparece en ninguna tabla y no sabemos cómo obtener su integral. Bueno, pues empleando una de estas técnicas de integración lo que vamos a conseguir es lo siguiente: cambiar este integrando a otro integrando que sí que aparezca en la tabla y poder obtener su integral. Y por último, ¿a qué hace referencia la tecnología? Bueno, pues hace referencia a diferentes aplicaciones que tenemos o bien de escritorio o bien webs. Bueno, pues empleando cualquiera de estas aplicaciones vamos a obtener las integrales, pero no solo nos sirve para las integrales, sino que también nos sirve para obtener las derivadas, también las funciones trigonométricas, también para resolver ecuaciones diferenciales, etc. Bueno, pues cuando tengamos una integral compleja y no sepamos cómo darle solución, bueno, pues empleando cualquiera de estas aplicaciones vamos a obtener el resultado. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues que simplemente nos va a dar el resultado y no nos va a mostrar todos los pasos que ha necesitado para llegar a ese resultado. Pero bueno, si tenemos bastantes ejercicios que realizar y no tenemos cómo comprobarlos, bueno, pues empleando cualquiera de estas aplicaciones vamos a obtener el resultado y comparándolo con los resultados que hemos obtenido, vamos a saber si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la tabla? Bueno, pues nos vamos a encontrar con diferentes fórmulas de integración. Aquí os voy a mostrar solo 31 fórmulas de integración porque corresponden a las funciones que hemos visto hasta ahora, pero normalmente en los libros de cálculo, al final del libro, os suele mostrar una tabla donde os muestra cientos de fórmulas de integración, pero por ahora simplemente vamos a ver estas 31 fórmulas de integración porque, como digo, son funciones que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué es lo que tenemos aquí realmente? Bueno, pues si os fijáis, cuando tenemos integrandos que son constantes, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su integral. Aquí la tenemos. Recordar que las derivadas de las funciones que tenemos en la parte de la derecha son igual a lo que tenemos en la parte de la izquierda. Por ello, las antiderivadas de lo que tenemos en la parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Y recordar la constante. Cuando tenemos integrandos que son potencias, bueno, pues recordar que cuando n no es igual a menos 1 tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Y cuando n es igual a menos 1 tenemos que emplear esta otra. Y cuando tenemos integrandos exponenciales, bueno, pues cuando se trata del número natural ya sabemos que tenemos esta fórmula de aquí. Y cuando se trata de una constante elevada a una función, bueno, pues ya vemos que tenemos esta otra fórmula. Ahora bien, fijaros en una cosa: aquí se está representando la función con la variable u y el diferencial de x con el diferencial de u. Y ya vemos que en las constantes las estamos representando con a. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas fórmulas se han obtenido a partir de la regla de la cadena. Bueno, pues cuando tenemos integrandos trigonométricos, bueno, pues recordar que las derivadas de las funciones que tenemos en la parte de la derecha son igual a lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ¿cuáles son las antiderivadas que tenemos de estas funciones que están en la parte de la izquierda? Las que tenemos en la parte de la derecha. Cuando tenemos integrandos hiperbólicos, bueno, pues recordar las derivadas de estas funciones que tenemos en la parte de la derecha, que ya sabemos que son iguales a estas otras que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues ¿cuáles son las antiderivadas de estas funciones que tenemos en la parte de la izquierda? Las que tenemos en la derecha. Y por último tenemos estos integrandos algebraicos. ¿Qué es lo que podemos ver en la parte de la derecha? Simplemente tenemos funciones trigonométricas inversas que nosotros ya sabemos cómo obtener sus derivadas. Bueno, pues las antiderivadas de estas funciones son lo que tenemos en la parte de la derecha. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros las integrales empleando esta tabla que vemos aquí? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con unos ejercicios. Tenemos que obtener esta integral de aquí. ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista? Ya vemos que tenemos una función exponencial y ya vemos que tenemos una constante elevada a una función por el diferencial de x. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos en la tabla en la parte de integrandos exponenciales? Bueno, pues ya vemos que tenemos el número natural e y aquí tenemos una constante que vemos en el punto 6. Ya vemos que tenemos una constante elevada a una función que la representamos como u por el diferencial de u. Bueno, pues esta es la que necesitamos realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esta función por la variable u y esta diferencial x por el diferencial de u. ¿Cómo hacemos este cambio? Bueno, pues si u es igual
a menos 5x. Ya sabemos que la derivada es igual a menos 5 por el diferencial de x. Aquí tenemos la relación entre la diferencial de u y el diferencial de x. Bueno, pues despejando para el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí en el integrando, ya vemos que obtenemos que el diferencial de x es igual a menos 1/5 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, es decir, esta función por u y el diferencial de x por lo que acabamos de obtener, ya vemos que obtenemos esta integral. Retirando la constante de la integral, obtenemos esta otra integral. ¿Qué tenemos aquí en este integrando? Bueno, pues ya hemos visto que tenemos lo mismo que tenemos en el punto 6. Tenemos una constante elevada a u por el diferencial de u. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues ya vemos que el resultado es este de aquí, 1 entre el logaritmo natural de la constante por la función que tenemos en el integrando y simplemente le sumamos la constante. Bueno, pues sabiendo todo eso, ya sabemos que esta parte de aquí es igual a esta otra. Recordar, 1 entre el logaritmo natural de la constante por el integrando, que teníamos esto de aquí, más la constante. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto. Hemos terminado, ¿no? Porque ya sabemos que u es igual a menos 5x. Bueno, pues realizando la sustitución nuevamente y reagrupando todo esto que veis aquí, llegamos al resultado. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues si realizáis la derivada de esta función, ya vais a ver que vais a obtener 5 elevado a menos 5x. Bueno, pues ya vemos que el truco consiste en lo siguiente: sustituir una de las funciones que aparezcan en el integrando por u, y luego tenemos que sustituir la diferencial de x por la diferencial de u. Y una vez que hemos realizado esos cambios, tenemos que localizar el nuevo integrando en la tabla. Y una vez que lo hemos localizado, en este caso lo teníamos aquí, bueno, pues como coincide con este integrando, aquí nos está dando su resultado. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, llegamos al resultado. Vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues tenemos que evaluar esta nueva integral. ¿Qué vemos esta vez? Esta vez tenemos una función trigonométrica. Si vamos a las funciones trigonométricas, aquí la tenemos. Ya vemos que el seno de u por el diferencial de u es igual a menos coseno de u más la constante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir este integrando en seno de u por el diferencial de u. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a simple vista, como aquí tenemos un radical y ya sabemos que si hacemos la derivada de este radical va a aparecer en el denominador, que eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente haciendo que u sea igual a esta función, obteniendo su derivada y realizando las correspondientes sustituciones, vamos a obtener el resultado. Bueno, pues ya lo vemos aquí, que tenemos u es igual a la raíz cuadrada de 1 más x, obteniendo su derivada. Os había dicho que obteníamos la función, es decir, el radical en el denominador, de ahí que tenemos aquí este exponente negativo. Para que lo veáis mejor, aquí lo tenemos. ¿Y por dónde continuamos? Tenemos que sustituir dx entre la raíz cuadrada de 1 más x, que eso es lo que tenemos aquí, por el diferencial de u. Bueno, pues despejando para el diferencial de x entre la raíz cuadrada de 1 más x, que eso es lo que teníamos aquí en el integrando, ya vemos que esta parte de aquí es igual a 2 por la diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, obtenemos esta nueva integral, que era lo que teníamos en esta tabla, en el punto 7. Bueno, pues ¿cuál es el resultado? Ya vemos que tenemos menos coseno de u más c. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Y hemos terminado, no, porque ya sabemos que u es igual a la raíz cuadrada de 1 más x. Bueno, pues realizando nuevamente la sustitución, llegamos al resultado. Y recordar que este 2 está multiplicando al resultado de esta integral. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que obtener la integral de esta función. Y a simple vista, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un radical que si hacemos su derivada tendría que aparecer en el denominador. Y no es así. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos dentro del radical? Es decir, ¿qué es lo que tenemos en el radicando? Ya vemos que aquí tenemos x al cuadrado. Si nosotros obtenemos su derivada, ya sabemos que vamos a obtener x, que realmente es lo que tenemos en el numerador. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya vemos que u es igual al radicando. Obteniendo su derivada obtenemos menos 8x por el diferencial de x. Y tenemos que despejar para x por el diferencial de x, que es lo que aparece en el integrando. Bueno, pues despejando para x por el diferencial de x, ya vemos que obtenemos menos 1 entre 8 por el diferencial de u. Realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esto de aquí. Como n no es igual a menos 1, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que emplear esta fórmula de aquí, sumarle aquí más 1, y luego aquí tenemos menos 1 menos 1 medio más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Es decir, en la tabla estamos empleando esta fórmula de aquí, que ya lo deberíais de saber. Cuando n no es igual a menos 1, ya sabemos que tenemos el exponente más 1 y en el denominador tenemos el exponente más 1. Bueno, pues eso que veis aquí. ¿Cómo continuamos? Ya sabemos lo siguiente, que tenemos en el denominador un medio, que para eliminarlo de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 entre 1 por 2 entre 1. Aquí se cancela y ya vemos que nos queda 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora sí, sustituyendo u por la función 25 menos 4x al cuadrado y reagrupando todo, bueno, pues ya vemos que llegamos al resultado. Para comprobarlo, si realizáis la derivada de esta función, vais a obtener esta integral de aquí. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Y qué vemos aquí en el denominador de este integrando? Ya vemos que tenemos x, la raíz cuadrada de x al cuadrado, menos 25, y si hacemos que u sea igual al radicando, tenemos 4x al cuadrado menos 25, que al obtener su derivada ya vemos que tenemos 8x por el diferencial de x. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos realmente 1 entre x por el diferencial de x, nada que ver con lo que hemos obtenido aquí. Bueno, pues ya vemos que esto no nos sirve. ¿Por dónde continuamos? Tenemos que localizar este integrando en la tabla y una vez que le localicemos vamos a saber cuál de estas funciones va a ser la variable u y a partir de ahí ya sabemos cómo darle solución. Bueno, pues vamos a localizar este integrando, como digo, en la tabla y como ya vemos que no tenemos ni exponenciales, ni potencias, ni funciones trigonométricas, ni funciones hiperbólicas, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues nos queda integrandos algebraicos. Y recordad que tenemos lo siguiente, tenemos en el denominador tenemos función, la raíz cuadrada, tenemos otra función menos una constante. Bueno, pues si os fijáis en el 25, ya vemos que tenemos lo siguiente, en el denominador tenemos una función, la raíz cuadrada, esa función al cuadrado, menos la constante al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues este es el resultado. Esto es lo que tenemos que emplear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar este integrando en 1 entre u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos, en este caso, 5 al cuadrado por el diferencial de u. ¿Y cómo lo hacemos? Ya vemos que aquí tenemos u y aquí tenemos u al cuadrado. Si hacemos que u sea igual a x, su diferencial ya vemos que es igual a dx. Y aquí habíamos dicho que tenemos u al cuadrado. Bueno, pues si hacemos u al cuadrado ya vemos que tenemos x al cuadrado y realmente tenemos 4x al cuadrado. Entonces ya vemos que u no puede ser igual a x, sino que u tiene que ser igual a la raíz cuadrada de este término. Es decir, que tenemos lo siguiente, tenemos u al cuadrado es igual a 4x al cuadrado, que eso es lo que tenemos aquí, obteniendo su raíz cuadrada. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos u es igual a 2x. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que u es igual a 2x. A partir de aquí ya sabemos cómo darle solución. Y para que lo veáis, bueno, pues tenemos u es igual a 2x. Su diferencial ya vemos que es 2 por el diferencial de x. Despejando para el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que el diferencial de x es igual a un medio del diferencial de u. Y recordar que lo que tenemos aquí es u al cuadrado. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esto de aquí. Retirando la constante de la integral, obtenemos esta nueva integral, que ya hemos visto que es igual a esto que tenemos aquí. Bueno, pues como aquí tenemos su resultado, realizando las correspondientes sustituciones, ya vemos que tenemos 1 entre a, tenemos la función secante inversa, luego aquí tenemos u entre a, y luego tenemos más c. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, ya vemos que llegamos a esto de aquí. Aquí tenemos la constante y aquí tenemos la función. Recordad que aquí tenemos la constante y aquí tenemos la función. Bueno, pues como digo, llegamos a esto de aquí, realizando las correspondientes multiplicaciones y nuevamente sustituyendo u por 2x, obtenemos esto de aquí. Porque recordad lo siguiente, que ya sabemos que aquí tenemos u y aquí tenemos u al cuadrado. Y aquí tenemos que hacer que sea u al cuadrado y aquí tenemos u. Bueno, pues ¿cuánto vale u al cuadrado? Ya sabemos que vale 4x al cuadrado y u tiene que ser 2x. Bueno, pues por eso u es igual a 2x. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que obtener la integral de esta función. Y a simple vista, ¿qué es lo que vemos aquí en el denominador? Porque ya vemos que si u es igual a 4x al cuadrado, su derivada es 8x y aquí tenemos 1 por el diferencial de x. Bueno, pues ya vemos que u no puede ser igual a esto de aquí. Pero como digo, ¿qué es lo que tenemos realmente en el denominador? Porque ya vemos que aquí tenemos una constante que podemos obtener
su raíz cuadrada, que es igual a 5, es decir, 5 al cuadrado es lo que tenemos aquí. Y aquí ya sabemos que podemos también obtener su raíz cuadrada, es decir, que tenemos 2 por x. Y todo esto al cuadrado, porque eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Si hacemos que u sea igual a 2x como antes, esto es igual a u al cuadrado, es decir, u al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. ¿Por qué? Porque u es igual a 2x. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos aquí? Realmente tenemos lo siguiente, tenemos a al cuadrado más u al cuadrado. Bueno, pues localizando esto en la tabla, vamos a saber a qué es igual esta integral y vamos a obtener su solución. Bueno, pues como digo, teníamos a al cuadrado más u al cuadrado. Localizando esto en la tabla, aquí lo veis, aquí tenemos a al cuadrado más u al cuadrado. Bueno, pues como es igual a esto otro, simplemente tenemos que realizar las correspondientes sustituciones. Bueno, pues vamos a ello. Como ya sabemos que u es igual a 2x, su diferencial es igual a 2 por el diferencial de x, despejando para dx, que es lo que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que dx es igual a 1/2 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones, y ya sabemos que 25 es igual a 5 al cuadrado y que lo que tenemos aquí realmente es igual a u al cuadrado. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones y retirando la constante de la integral, obtenemos esta integral de aquí que ya hemos visto que es igual a esta otra. Bueno, pues ya vemos que el resultado es este de aquí. Recordad que nuevamente tenemos en el denominador la constante y aquí en el numerador tenemos a u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución vemos que llegamos a esto de aquí. Realizando esta multiplicación y sustituyendo u nuevamente por dx, ya vemos que obtenemos esto de aquí. Recordad que para comprobarlo simplemente tenéis que obtener la derivada de esta función y vais a obtener esto de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues nuevamente, ¿qué vemos en el denominador? Recordar que aquí tenemos lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior, es decir, que aquí tenemos u al cuadrado y aquí tenemos 5 al cuadrado, lo que es lo mismo la constante al cuadrado, y aquí tenemos 1. Simplemente localizando esto en la tabla ya sabemos cómo darle solución, es decir, que tenemos que localizar u al cuadrado menos a al cuadrado. Bueno, pues lo localizamos en la tabla, u al cuadrado menos a al cuadrado, y ya vemos que el resultado es este de aquí. Aquí ya vemos que en el denominador tenemos la constante multiplicada por 2, aquí tenemos la función menos a y aquí tenemos la función más a. Bueno, pues sabiendo todo esto, realizando la correspondiente sustitución, no lo he dicho, pero u ya sabemos que es 2x, que su derivada es igual a 2 por el diferencial de x y que dx es igual a 1/2 por el diferencial de u, lo que teníamos en el ejemplo anterior. Bueno, pues como digo, realizando la correspondiente sustitución, retirando la constante de la integral, llegamos a esta nueva integral que ya hemos visto cómo obtener su solución. Teníamos aquí en el denominador 2 por la constante, aquí teníamos la función menos a y aquí teníamos la función más a. ¿Hemos terminado? No, tenemos que realizar aquí las correspondientes multiplicaciones, 2 por 2 por 5, y tenemos que sustituir u por 2x. Bueno, pues realizando todo eso, obtenemos el resultado. Y ya veo que aquí se me ha colado un punto. Bueno, pues lo voy a borrar rápidamente, este de aquí, y esto pues lo voy a acercar un poco más, y ya está. Vale, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral. Como tenemos una función trigonométrica, la cotangente, bueno, pues la buscamos en la tabla y ya sabemos que su derivada es igual al logaritmo natural de seno de u más c. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir este integrando en cotangente de u por el diferencial de u, y a partir de ahí ya sabemos cómo darle solución. Bueno, pues ¿cuánto vale u? Realmente ya sabemos que es igual a 10x. ¿Cuál es su derivada? Ya vemos que es 10 por el diferencial de x. Despejando para el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que el diferencial de x es igual a 1/10 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esta integral de aquí que hemos visto, que es igual a esta otra. Bueno, pues ¿cuál es su solución? Ya hemos visto que es el logaritmo natural de seno de u más la constante. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y nuevamente haciendo que u sea igual a 10x, obtenemos el resultado. Como siempre, si obtenéis la derivada de esta función, vais a obtener cotangente de 10x. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que obtener la integral de esta función. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el denominador? Ya vemos que aquí tenemos un exponente, pero como digo, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro de los paréntesis? Tenemos 5x, que ya sabemos que su derivada va a ser igual
a una constante. Y realmente eso es lo que tenemos aquí. Es decir, para que lo veáis, si hacemos que u sea igual a esto que veis en el denominador, sin contar el exponente, la función interna, bueno, pues ya vemos que su derivada es igual a menos 5 por el diferencial de x. Y aquí realmente tenemos el diferencial de x, bueno, pues despejando para el diferencial de x, ya vemos que el diferencial de x es igual a menos 1/5 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando las constantes de la integral, ya vemos que obtenemos esto de aquí como n no es igual a menos 1, en este caso es igual a menos 2.2, y para que lo veáis simplemente lo pasamos al numerador. Bueno, pues a partir de aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer, le sumamos 1 al exponente y aquí en el denominador ya sabemos que tenemos menos 2,2 más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues dándole solución, como ya deberíais de saber, y haciendo nuevamente que u sea igual a 3 menos 5x, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente aquí tenemos una función trigonométrica, la localizamos en la tabla y ya vemos que la integral de secante de u, esta de aquí, es igual al logaritmo natural de secante de u más tangente de u más la constante. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente tenemos que transformar este integrando en secante de u por el diferencial de u. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues u es igual a 3x, su derivada ya sabemos que es 3 por el diferencial de x, despejando para el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que el diferencial de x es igual a 1/3 por el diferencial de u. Realizando las correspondientes sustituciones y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esta integral de aquí, que era la que teníamos en la tabla. Bueno, pues ya vemos que es igual al logaritmo natural de secante de u más tangente de u y luego más la constante. Bueno, pues sabiendo todo esto, le damos solución a esta integral y haciendo que u sea igual a 3x, es decir, sustituyendo nuevamente u por la propia función, obtenemos el resultado. Y nuevamente, si obtenéis la derivada de esta función, vais a obtener secante de 3x. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Y a simple vista ya vemos que aquí tenemos una función trigonométrica inversa. ¿Y cuál es la derivada de esta función trigonométrica inversa? Ya sabemos que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Eso que vemos aquí, porque ya sabemos que 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esta función trigonométrica inversa va a ser igual a u. ¿Por qué? Porque ya sabemos que su derivada es igual a 1 entre la raíz cuadrada de una constante al cuadrado menos x al cuadrado. Y para que lo veáis, bueno, pues ya vemos que tenemos u es igual a la función trigonométrica inversa de x, su derivada ya sabemos que es igual a esta de aquí. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que despejar para dx entre la raíz cuadrada de este radicando de aquí. Esto que veis aquí, bueno, pues ya vemos que du es igual a esto. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esto de aquí. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que sumar más 1 y aquí tenemos 1 más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente tenemos que sustituir u por su función trigonométrica inversa. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el resultado. Aquí lo tenemos. Nuevamente, si obtenéis la derivada de esta función, vais a obtener esto que veis aquí. Vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra función que va a ser u? Es decir, va a ser seno de x es igual a u, va a ser 1 más coseno de x al cuadrado es igual a u, o va a ser simplemente coseno de x al cuadrado es igual a u. Bueno, pues si obtenéis las derivadas de estas funciones ya vais a ver que no nos va a servir ninguna de estas. Ahora bien, aquí en el denominador tenemos seno de x. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos coseno al cuadrado de x, o lo que es lo mismo, podemos hacer que u sea coseno de x, porque ya sabemos que su derivada es igual a menos seno de x, que eso es lo que tenemos aquí en el numerador. Y para que lo terminéis de ver, bueno, pues si hacemos que u sea igual a coseno de x, ya sabemos que su derivada es igual a menos seno de x por el diferencial de x, despejando para el seno de x por el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí realmente, por eso hacemos que u sea igual a coseno de x. Ya vemos que seno de x por el diferencial de x es igual a menos el diferencial de u. Realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esta integral de aquí. ¿Qué es lo que tenemos en el denominador? En el numerador ya vemos que tenemos 1 y en el denominador tenemos 1 al cuadrado más u
al cuadrado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que localizar en la tabla. Tenemos que localizar 1 entre a al cuadrado más u al cuadrado. Bueno, pues vamos a localizarlo rápidamente. Y ya habíamos visto que teníamos lo siguiente. Cuando teníamos a al cuadrado y u al cuadrado teníamos este resultado. Bueno, pues sabiendo que esto es igual a esto otro, realizando las correspondientes sustituciones de lo que hemos obtenido nosotros, ya vemos que llegamos al resultado y nuevamente ya sabemos que u es igual a coseno de x. Realizando nuevamente la correspondiente sustitución, obtenemos el resultado. Vamos a realizar más ejercicios. Ya vemos que en el numerador tenemos x al cubo y que aquí en el denominador, aparte de tener esta función hiperbólica, tenemos x a la cuarta. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de x a la cuarta es igual a 4 por x al cubo, que es lo que tenemos en el numerador. Bueno, pues haciendo que u sea igual a x a la cuarta, su derivada ya vemos que es 4 por x al cubo. Y despejando para x al cubo por el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que x al cubo por el diferencial de x es igual a un cuarto por el diferencial de u. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esto de aquí. Ahora tenemos que localizar esto en la tabla, es decir, aquí tenemos una función hiperbólica y ya vemos que tenemos 1 entre el coseno hiperbólico al cuadrado de u. Bueno, pues vamos a localizarlo en la tabla. Y como estamos con funciones hiperbólicas, vamos al apartado de las funciones hiperbólicas y ya vemos que en ningún caso tenemos 1 entre el coseno hiperbólico de x al cuadrado. Pero fijaros en una cosa, ya sabemos que 1 entre coseno de x al cuadrado es igual a secante de x al cuadrado. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo, ya sabemos que 1 entre el coseno hiperbólico al cuadrado de x tiene que ser igual a secante hiperbólico de x al cuadrado. Y esto ya sabemos cómo obtener su integral. Aquí la tenemos, ya vemos que esta integral es igual a la tangente hiperbólica de u más la constante. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que 1 entre el coseno hiperbólico al cuadrado de u es igual a secante hiperbólico al cuadrado de u. Y ya hemos visto que esto era igual al tangente hiperbólico de u más la constante. Bueno, pues aquí la tenemos. Nuevamente, haciendo que u sea igual a x a la cuarta, obtenemos el resultado. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Ya vemos que tenemos tangente de 2x y secante de 2x. Tenemos que evaluar esta integral. Bueno, pues las localizamos en la tabla. Ya sabemos que tenemos funciones trigonométricas. Y ya hemos visto que teníamos lo siguiente, secante de u por tangente de u. O lo que es lo mismo, teníamos secante de 2x por tangente de 2x. Bueno, pues tenemos que transformar este integrando en lo siguiente, en secante de u por tangente de u por el diferencial de u. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que u es igual a 2x, aquí lo tenemos que su derivada es igual a 2 por el diferencial de x, y ya sabemos que el diferencial de x, que es lo que tenemos que despejar, porque es lo que tenemos aquí, ya vemos que es igual a 1/2 por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esta integral, que eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que esta integral es igual a secante de u más la constante. Bueno, pues ya sabemos que esa parte es igual a secante de u más la constante. Nuevamente haciendo que u sea igual a la correspondiente función que era igual a 2x, es decir, realizando nuevamente la sustitución, llegamos al resultado. Vamos a continuar con más ejercicios. Esta vez ya vemos que tenemos el seno de x por cosecante del coseno de x por cotangente del coseno de x y el diferencial de x. Bueno, pues ya vemos que tenemos bastantes funciones trigonométricas. Vamos al apartado de las funciones trigonométricas y vamos a ver si encontramos algo parecido. Y si os fijáis, aquí tenemos cosecante de u y cotangente de u. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos cosecante de u y cotangente de u. Pero ya vemos que aquí tenemos seno de x, pero recordar que la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transformar este integrando en este otro que vemos aquí? Bueno, pues como digo, u es igual a coseno de x, su derivada es igual a menos seno de x por el diferencial de x, despejando para seno de x por el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que seno de x por el diferencial de x es igual al negativo del diferencial de u. Realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, ya vemos que obtenemos esta integral de aquí, que ya sabemos cómo obtener su solución, que ya sabemos que es igual a menos cosecante de u más la constante. Bueno, pues sabiendo todo eso, ya sabemos que u es igual a coseno de x. Realizando nuevamente la sustitución, llegamos al resultado.
Bueno, pues vamos a ir acabando con esto de los ejercicios. Esta vez tenemos que evaluar esta integral de aquí. Y ya vemos que aquí tenemos esta función al cuadrado y aquí tenemos secante al cuadrado. Pero recordad las derivadas, que las tenéis que tener muy presentes. ¿Cuál es la derivada de esta función? Recordad que es secante al cuadrado de x. Y eso es lo que tenemos aquí realmente. Bueno, pues haciendo que u sea igual a esta función 1 más tangente de x, su derivada ya sabemos que es igual a secante al cuadrado de x por el diferencial de x, despejando para el secante al cuadrado de x por el diferencial de x, que eso es lo que tenemos aquí, ya vemos que du es igual a esto de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esta integral, que nosotros ya sabemos cómo darle solución. Tenemos más 1, 2, más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente sustituyendo u por 1 más tangente de x, llegamos a la solución. Si queréis comprobarlo, recordad que tenéis que obtener la derivada de esta función y vais a obtener esta de aquí. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta función de aquí. Y nuevamente se trata de funciones exponenciales cuando tenemos el número e como base, el número natural e como base. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Recordar que la derivada de esta función es igual a la propia función. Y cuando tenemos e elevado a 2x, ya sabemos que tenemos e elevado a 2x por la derivada de la función exponencial, que ya sabemos que es igual a 2. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues si os fijáis que si hacemos que u sea igual a lo que tenemos en el denominador, ¿cuál es su derivada? Ya vemos que es igual a 2 por e elevado a 2x. ¿Y qué es lo que tenemos en el numerador? ¿O qué es lo que tenemos aquí en el integrando? Ya sabemos que tenemos e elevado a 2x en el numerador y lo tenemos que multiplicar por el diferencial de x, es decir, que tenemos que despejar para esto que aparece en el integrando. Bueno, pues despejando para e elevado a 2x por el diferencial de x, ya vemos que e elevado a 2x por el diferencial de x es igual a 1 medio por el diferencial de u. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y retirando la constante de la integral, como ya sabemos, llegamos a esto de aquí. Como esta vez n es igual a menos 1, ya sabemos que tenemos que emplear esta parte de aquí, la que tenemos en la parte de la derecha, el logaritmo natural de u. Bueno, pues ya sabemos que esta parte es igual al logaritmo natural de u del valor absoluto de u, que no lo he dicho, pero ya sabemos que estamos con valor absoluto. Cambiando nuevamente u por la correspondiente función que ya habíamos visto que era 1 más e elevado a 2x, llegamos al resultado. Lo podríais dejar así, pero realmente no está bien del todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos valor absoluto. ¿Pero qué tenemos aquí? Tenemos aquí una función exponencial que ya sabemos que su rango va desde 0 hasta infinito. Es decir, que nunca vamos a obtener un número negativo. Como nunca vamos a obtener un número negativo, realmente esto, el valor absoluto, no lo necesitamos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Recordad que si lo queréis comprobar, obteniendo la derivada de esta función, vais a llegar a esto de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con el método de sustitución u, pero le vamos a sacar más partido de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta la siguiente.